El doctor José Alberti ya en comunicación con nosotros. Doctor, le agradezco mucho por este contacto para hablar de la moneda norteamericana que nos tiene locos, porque subía, sale esta información de que el Banco Central tiene un nuevo reglamento y de repente comienza a bajar, y lo que más ha preocupado es que en el mercado paralelo, que es donde la mayoría de la gente acude para cambiar sus dólares, hay una baja importante que en este momento ha llegado a 11,66 el dólar. ¿Cómo podemos entender este proceso de flexibilización y cuánto ha podido influir el hecho de ese reglamento nuevo del Banco Central para que comience a bajar el dólar? Gracias César, buenos días. Evidentemente la devaluación en los últimos, del mes de este nuevo régimen cambiario casi llegó a 25%. Sin embargo, dos anuncios importantes han contenido la depreciación del peso boliviano con respecto al dólar. El primero es la creación de de otro régimen cambiario, que es precisamente la autorización que le da, el que tiene el Banco Central para intervenir cuando hayan subidas abruptas del tipo de cambio, intervenir en el mercado cambiario a través de la compra o venta de dólares. Y este reglamento le permite precisamente hacer esa intervención. Prácticamente es un reglamento que va a contener las subidas o bajas abruptas que puedan causar cierta sensibilidad o incertidumbre en el mercado cambiario. Y el otro aspecto importante, César, que no es menor, son los anuncios del presidente y del Fondo Monetario Internacional respecto al suministro de 1.900 millones de dólares para, obviamente, gestionar en este momento la falta de dólares, de divisas líquidas, y responder a la demanda de dólares del sistema financiero, pero además de los importadores. En ese sentido, estos dos anuncios, el nuevo régimen, yo digo un régimen dentro de otro régimen, este reglamento, y además el convenio suscrito con el Fondo Monetario Internacional, con la parte técnica, han aplacado las expectativas de seguir subiendo. Y hoy tiene ya en 3 días, de alguna manera se ha reducido la demanda de los dólares y por lo tanto el tipo de cambio se ha apreciado con respecto al dólar. Ahora, doctor, ¿esto es un síntoma de que en realidad se está especulando con el dólar a partir de la flexibilización? Yo no lo llamaría especulación. El mercado, al fin y al cabo, el mercado es el rey, el mercado es el que dicta. Y lo que está haciendo es que en este momento, primeramente se haya cerrado la brecha entre el mercado paralelo y el mercado del tipo de cambio oficial. Ese es un aspecto importante, la brecha respecto al tipo de cambio que oficializa el Banco Central y el otro el que dicta el mercado. Entonces, ese es un aspecto importante, César. Y el segundo es que la gente también está jugando arbitraje. Hay personas que se dedican a la compra y venta de divisas, de USDT, en Binance y en otras plataformas, y eso también está claro de que ha habido una sobreoferta de dólares en el mercado P2P, sobre todo en el mercado digital, y con ello hoy vemos el resultado que el dólar de calle está más barato, o llamémoslo así, más barato respecto al tipo de cambio oficial. Ahora, esto es un buen síntoma, el hecho de que el paralelo esté más bajo que el oficial, tomando en cuenta lo que había sucedido en las semanas anteriores, donde estaba por encima de lo que dictaba el Banco Central. ¿Esto es un buen síntoma? ¿Cómo se lo puedo tomar, doctor? Bueno, yo creo que son las leyes no es un síntoma, son las leyes del mercado, de oferta y demanda. En este momento, lo que se puede decir preliminarmente que el mercado paralelo, llamémosle el mercado blue o las casas de cambio, los cambistas, el mercado P2P, que es el mercado digital, sobre todo donde se comercializan divisas en plataformas como Binance y otras, tienen una gran oferta de dólares digitales y dólares físicos.
Y eso es una reacción natural del mercado cuando se están ofertando cantidades de dólares importantes en diferentes plataformas, sean digitales y físicos, y por lo tanto el resultado hoy se ve que el tipo de cambio paralelo está mucho más barato que el tipo de cambio oficial. Entonces, yo creo que son reacciones naturales del mercado, la disponibilidad de dólares en este tipo de escenarios, y creo que, como les dije hace un momento, el mercado es el rey, el mercado está definiendo el precio, y al menos en este nuevo régimen cambiario, la intención de que el mercado defina el precio, creo que era lo importante. Lo importante es que los agentes, la oferta y demanda, los importadores, los exportadores, sean los que definan el tipo de cambio, ya que ellos están en el mercado de productos transables, es decir, los que necesitan dólares. Hay sectores de la economía que no necesitan dólares, por supuesto, pero estos sectores que necesitan dólares van a definir el tipo de cambio por una situación muy sencilla que está explicada en economía, que es la oferta y la demanda. Ahora, en base a eso, doctor, ¿cómo funciona el mercado? Es decir, la señora que va a comprar los productos y que veía y le decían en el mercado, lo que pasa es que el dólar está subiendo y todo sube a partir de esto. Estamos en una bajada. ¿También debería reflejar eso, los precios del mercado? Sin duda, César, se debería reflejar también en el mercado, pero además yo creo que es un aspecto la mayoría de los productos alimenticios en la canasta familiar en Bolivia son producidos netamente con producción nacional, no por ciertos tipos de excepciones o productos industriales, pero gran parte es producido por no solamente por mano de obra nacional, sino por productos netamente bolivianos. Entonces, no tendría muchos efectos. El segundo es que también es un problema de inflación. Separemos la política cambiaria, las apreciaciones y depreciaciones que han habido, es decir, las subidas y bajadas del tipo de cambio de un poco más de un mes, con respecto a que tenemos nosotros una inflación, un problema de inflación que se da precisamente por la emisión monetaria que ha venido haciendo estos años el Banco Central por el gasto público descontrolado. Yo creo que la doñita, esa que usted decía, o la ama de casa, cuando se le habla de una empresa pública y que es deficitaria, es decir, que no cubre la diferencia entre sus ingresos y egresos, esas empresas públicas están causando inflación. El gasto público excesivo está causando inflación, le está robando el ahorro y el poder adquisitivo de la moneda nacional. Entonces, tampoco esto es netamente una situación del tipo de cambio. El tipo de cambio sí influye, pero, digamos, su incidencia es menor. Aquí hay un problema de inflación, y ese problema de inflación tiene sus orígenes en el gasto público excesivo los últimos años, sobre todo los últimos 4 años, con un déficit fiscal de 2 dígitos, imagínense, del 12%, pero además sobre la emisión monetaria de los últimos 10 años que ha hecho el Banco Central y que se convirtió en cajero del gobierno anterior. Entonces, en este momento, el incremento de precios, la subida de precios sostenido, es precisamente más por un efecto de inflación provocado por emisión monetaria, por gasto público descontrolado de los anteriores gobiernos, y que hasta el momento este gobierno no ha tenido aún el valor de ajustar o acelerar ese ajuste que tanto está pidiendo el pueblo boliviano. Entonces, el incremento de precios o la subida de precios es explicada casi en su totalidad por el gasto público excesivo, por empresas públicas deficitarias, por enormes déficits fiscales desde hace 10 años, César. Esa es la razón de que los precios hayan subido. No te olvides que el año pasado, el 2025, Bolivia ha cerrado con casi una inflación del 21% anual. Y este año, hasta el momento, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, tenemos una inflación cercana al 9%. Entonces, el gran desafío del gobierno del presidente Paz es reducir el gasto y también la admisión monetaria. Y con eso los precios van a poder reducirse, va a poder haber más oferta con otras políticas que tienen que venir a ser complementarias, es decir, la promoción de la producción, los incentivos fiscales que pueda dar al sector productivo micro, pequeño, mediano y grande.
Ahora, doctor, la última, con el ingreso de esos 1.900 millones del FMI, con el anuncio de la aprobación de créditos que también van a ingresar al país y con cómo se está dando el movimiento del mercado, ¿el dólar tiende a bajar más o llegará un momento en que va a volver a levantar el precio? En el dólar tiene que llegar a su equilibrio y el equilibrio lo va a dar el mercado cambiario, es decir, los agentes que buscan dólares y otros que compran. Eso está, digamos, se lo está marcando. Lo importante es que la política cambiaria y la política monetaria, junto con la política fiscal, coordinen, tengan una coordinación y ninguna esté sometida a otra. Por el momento, hace años atrás, la política fiscal sometía a la política monetaria y cambiaria. Es decir, Bolivia no tenía política cambiaria y monetaria, solamente política de gasto público. En ese sentido, el desafío en este momento es una coordinación de objetivos entre el Banco Central y el Ministerio de Economía y objetivos macroeconómicos como, por ejemplo, metas de inflación, ¿no? Para estos periodos, es decir, que la inflación esté en el orden del 3, 4, 5%, no más, pero también metas de crecimiento económico. Y eso requiere una coordinación y cooperación entre la política fiscal y la política monetaria, entendida en facilito en la armonía que tienen que haber en ambas políticas y en el cumplimiento más macro. ¿A qué me refiero con un cumplimiento más macro? La gente quiere estabilidad primero. Entonces no vamos a poder alcanzar estabilidad macroeconómica, estabilidad de precios, estabilidad del tipo de cambio, si no hay esa coordinación y cooperación entre ambas políticas. Y para eso se requiere coordinación, cooperación y que ambas políticas vayan en la misma trayectoria. ¿Y cuál es la misma trayectoria, el mismo objetivo? Es sacar a Bolivia de la recesión. Van a ser 2 años de recesión bastante dura, de destrucción de la economía, del deterioro. Hemos tenido 53 días de deterioro de la economía. Entonces creo que es importante más que nunca hoy día esa coordinación y cooperación de la política monetaria y cambiaria con un objetivo común, que es la estabilización y luego o inmediatamente la estabilización el crecimiento, políticas de crecimiento económico. Ahí ya no nos va a importar mucho si hay dólares o no hay dólares. Automáticamente la producción de bienes y servicios van a generar dólares, la atracción de inversiones van a generar dólares, las exportaciones van a generar dólares y precisamente dejemos que el mercado haga su trabajo para ver si el dólar baja o sube, se aprecia o deprecia y eso es normal. En todos los países que tienen este tipo de cambio flexible o flexible administrado o flexible con bandas de precios, de mayores o menores o topes, el tipo de cambio varía cada minuto, varía cada momento, varía cada día. Entonces, dejemos que el mercado haga su trabajo. Lo importante es que el gobierno rápidamente demuestre en el balance del Banco Central, en sus balances, reservas de divisas para que justamente se dé esta certidumbre, esta tranquilidad al sistema financiero, pero también a los agentes que requieren cada día dólares para importar o para hacer negocios. Doctor, yo le agradezco mucho por este tiempo. Un abrazo, César. Gracias por la invitación. Buenos días.